La relación mía con el cine nace de una intensidad de ver mucho cine desde el colegio, de acercarme a un videoclub que tenía en el barrio y a la conversación que se daba con mis amigos en torno al cine, que en ese momento era un acercamiento tal vez al cine más comercial, y luego en el paso a la universidad se empieza a volver una necesidad de ir entendiendo los movimientos, las escuelas, las cinematografías de otros países, los contextos históricos, y digamos que así se va ampliando el rango de la mirada y del entendimiento de qué es el arte cinematográfico, lo cual de alguna forma lleva a un enamoramiento y a un apasionamiento tal vez más profundo, que al principio es quizás solo emocional y la posibilidad de la evasión, y luego se vuelve una cosa eventualmente un poco más razonada e intelectual, pero nunca sin dejar la emoción de lado. De esa época lo que pasa es que era casi que una exploración por géneros, porque como era una relación de videoclub, como que terminaba viendo toda la sección de terror, pero toda la sección de comedia, pero la sección de clásicos. Tal vez en ese sentido es mucho más el recuerdo del cine de mediados de los 90s, que se vuelve muy importante, o eso que eran desde el videoclub los clásicos de los 80s, de cosas hiper comerciales como Los Cazafantasmas o Volver al Futuro. Ghostbusters. Pero que posteriormente creo que trae sobre el hecho de ver ese cine extranjero y ese cine distante que si bien era una fantasía interesante, le empieza a uno a generar preguntas sobre cuál es la fantasía propia y cuál es el cine que se está haciendo en Colombia. Y creo que el paso a la universidad se vuelve esa pregunta, y es una búsqueda de tratar de entender cuál es la historia de nuestra propia cinematografía y qué es lo que nos había pasado hasta ese momento. Entonces el ejercicio fue como un ejercicio de pasar de la no conciencia a la conciencia y de conectarse con productos absolutamente foráneos para luego tratar de comprender ese mismo arte, cómo se reflejaba dentro de la sociedad que era más palpable para uno, que era la colombiana. Si estas eran las historias que se cuentan o que se contaban en Estados Unidos, en Europa, en el tiempo, en diferentes etapas del tiempo, o en Asia, o incluso en Latinoamérica, ¿cuáles son las historias que estamos contando nosotros como colombianos? Creo que se volvió un ejercicio del autorreconocimiento. El encuentro en el cine colombiano se dio en un momento dado en la Cinemateca Distrital. La búsqueda no era fácil y tuve en un momento una oportunidad de acercarme a un gran ciclo de cine colombiano de cerca de 40 películas, una cosa así, que me permitió de alguna forma percibir qué es lo que éramos como cinematografía, y el resultado fue profunda frustración, porque hablaba de muchos procesos interesantes, por supuesto valiosos, pero sobre todo revelaba un presente negro en ese momento pensaría yo que la segunda mitad de los 90s, y un presente negro porque evidenciaba una cinematografía que no tenía de dónde seguirse moviendo, una cinematografía que estaba de alguna forma estancada porque no tenía los mecanismos suficientes para tener un desarrollo de producción sólido, no había continuidad, pero tampoco había procesos pedagógicos sólidos. Para esa época tal vez habría 2 oportunidades o 2 caminos para estudiar cine. Bueno, el proceso mío particularmente fue... No terminé estudiando cine porque era un poco una insensatez y era muy difícil convencer a los papás de que uno iba a meterse en una cosa que no tenía sentido, y era más fácil el engaño a través de la comunicación social.
Y lo que yo terminé haciendo fue coger todos los elementos desde la comunicación y tratando de conectarlos siempre con el cine, porque era un apasionamiento que venía desde el colegio. Entonces, si había que hacer un periódico, un programa de radio, una crónica, un estudio semiológico, todo lo enfocaba en ese camino. Sin embargo, en la universidad misma se abrió el interés por la realización y en un momento dado empecé a combinar no solamente el trabajo periodístico de escribir o pensar sobre cine o trabajar desde los medios para el cine, sino de intentar hacer. Y un poco el nacimiento de Laboratorios Black Velvet, que es como el proyecto general en el cual me he concentrado los últimos 20 años, fue de alguna forma, o nació de alguna forma, por un corto fracasado que intentamos financiar y filmar y llegamos a la filmación en 16 milímetros, en material fílmico, pero que se enfrentó a todo tipo de daños, frustraciones y errores, porque no sabíamos mucho, porque no sabíamos nada, y eso también nos ayudó a reenfocar el proceso, a saber que de una u otra forma lo que, si bien teníamos un apasionamiento por el cine, porque ya éramos un grupo, ese apasionamiento no tenía que caminar sobre el lugar básico de la realización. Que amar el cine no quería decir que la única forma de acercarse fuera teniendo que realizar. Y eso creo que nos liberó de muchas cosas y nos puso en un camino mucho más funcional. Digamos que en esa época, finales de los 90s o también comienzo de la primera década del 2000, la sensación que uno tiene es que seguían apareciendo pocos medios especializados y todos esos que aparecían eran como un oasis, como una luz en el camino de que se podía, pero siempre terminaba pasando lo mismo y era que morían muy rápidamente. Con respecto al cine internacional siempre ha habido un gran cubrimiento por parte de los medios. Digamos que la noticia cinematográfica global para los medios es muy fácil cubrirla porque sienten que sus audiencias necesitan saber más de Deadpool 2 que del cine colombiano. Y eso ha sido una constante siempre. Lo que sí sucedía con el cine colombiano era que en la medida en que había tan pocos estrenos, cada estreno era un hecho, era una noticia, era algo que valía la pena cubrir, porque eran muy pocas las situaciones que se daban. En contraste, lo que nos pasa ahora es que son tantos estrenos y hay tanto cine colombiano y hay tantas situaciones pasando alrededor de lo cinematográfico nacional que todo es parte del paisaje. Y la gran lucha es cómo sacar las cosas y extraerlas fuera de ese paisaje para que se vuelvan especiales. En el 2003 nosotros como Laboratorios Black Velvet ya estamos trabajando con Proimágenes, trabajando desde el ámbito de las comunicaciones, tratando de desarrollar una estrategia sólida para la construcción de un boletín y de unas herramientas digitales que permitieran al sector conectarse, pero trabajábamos con la angustia de no saber a qué nivel podía darse la continuidad. La continuidad de nuestro trabajo con Proimágenes, pero la continuidad de Proimágenes misma por un tema de recursos. Y el momento en que se firma la ley, que es una gestión que viene de mucho tiempo atrás de concertación de Claudia y de todo su equipo, hace que se abra una luz de esperanza hacia todos los procesos hacia adelante. Y por supuesto, la ley cambia completamente las dinámicas de todo, porque es la posibilidad que existan las convocatorias del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que todos los proyectos empiecen a tener como un futuro posible, no solamente desde la producción, sino incluso desde el solidificar otras etapas que necesitaban tener muchísimo más apoyo. La ley es como cambiar radicalmente la percepción sobre lo que todos están haciendo y lo que estamos haciendo, para dejar de creer que es una quijotada, ¿no? Que eso es una horrible comparación, porque al final
El Quijote no termina tan bien, para empezar a creer que es una posibilidad seria, contundente, profesional, de hacer un desarrollo cinematográfico para el país, de construir un desarrollo cinematográfico para el país, gracias a unos recursos que al final lo que terminaron haciendo fue dinamizar los procesos en todos los niveles. Black Velvet nace como un sueño inicialmente de producción y es la suma de una cantidad de amigos queriendo, como te contaba, hacer un corto. Todas las circunstancias negativas de ese intento de rodaje nos llevan a acercarnos al cine desde otro ángulo, que es el ángulo de los eventos, que es el ángulo de los medios de comunicación, que es el análisis de lo que está sucediendo en la distribución, y eso también nos cambia un poco la perspectiva. Creo que la gran pregunta que teníamos era si ese corto se hubiera finalizado, ¿qué hubiéramos hecho con él? No existían eventos especializados, los que no eran especializados eran eventos muy débiles o que estaban en etapas históricas complejas. El Fixi mismo para esa época no era un evento respetable. Lo que ha existido en Bogotá, por lo menos para esos años, era también, digamos, dudoso su calidad y su impacto. No sabríamos cómo expandir el hecho de que si hacíamos un corto lo principal era mostrarlo. Digamos que la razón de que todos viniéramos desde la comunicación nos hacía entender una cosa básica, y es: el hecho cinematográfico es un hecho de comunicación y no tiene sentido si no tiene audiencias, porque ese finalmente es el receptor dentro del proceso. Más allá de toda la importancia de la construcción del mensaje y del emisor, si no hay receptor, carece de sentido esa comunicación. Y lo que nos dimos cuenta es que estábamos concentrados, como muchos, en ser grandes emisores y en tener muy buenos mensajes sin saber nada acerca de nuestras audiencias. Y al final, en lo que terminamos desarrollando un proceso fue en cómo generar esa conexión con el público. Y esa es una historia larga. Yo creo que el público no se ha perdido de vista nunca para los realizadores, así sea para negarlo. También creo que somos una cinematografía demasiado joven, que si bien han pasado muchas cosas en las décadas anteriores, en los primeros años del cine, y por supuesto hay procesos absolutamente valiosos antes de la ley de cine, que el cine no nace en ese momento, ni el cine colombiano nace desde ahí, sí podemos estar hablando de una cinematografía y de los primeros pilares de una industria cinematográfica a partir de esa ley y de la segunda ley. Pero al ser una cinematografía joven, está primero un proceso de reconocimiento como creadores, como autores, como en el tratar de reconocer cuáles son las herramientas con las que contamos para construir primero las obras. Y eso ha hecho que se haya tomado tiempo en pensar en la audiencia. Solamente cuando las películas, los productores y los ejercicios globales del hacer cine se enfrentan a la pregunta de la continuidad, y es: sin audiencia no hay continuidad, empieza entonces la relación con la audiencia como una constante necesaria puesta en el imaginario de todos los que se encuentran haciendo cine. Es innegable que hay gente que ha tenido mayor claridad en torno a esa pregunta, y creo que el caso de Dago, el caso de la comedia popular lo ha hecho, porque además las evidencias han sido claras. La audiencia colombiana ha respondido positivamente con con un consumo relativamente masivo de ese tipo de productos, y eso ha generado una tendencia misma dentro del cine colombiano. Pero por el otro lado, aunque esa sea una pregunta fundamental, también es fundamental que una cinematografía primero se construya de sus necesidades de expresión. Entonces, si estamos pensando todo el tiempo en lo que el público quiere, muchas de las películas fundamentales
en el proceso histórico reciente del cine colombiano, no existirían. Porque quizás si lo evaluáramos desde esa perspectiva, la respuesta sería, eso no lo quiere ver nadie. Y no se tiene que filmar, o no es solo un camino filmar lo que la gente quiera ver, sino lo que el país necesita narrar. Y yo creo que en ese sentido entonces la pregunta se complejiza más. ¿Cómo hacer que la gente vea aquello que eventualmente no quiere ver? ¿No? Yo creo que tiene relación con una gran pregunta y es, o con una gran mentira que se dice en el mercado, y es que el público tiene la razón, el cliente tiene la razón y el público sabe lo que quiere. Y en general el público no tiene ni idea de lo que quiere, y por no tener ni idea de lo que quiere tampoco tiene la razón. Solamente tiene una percepción por lo que ha construido en su relación con los medios y en sus gustos particulares, pero sus gustos no son suficientemente abiertos porque no puedes querer lo que no conoces. Entonces hay mucha gente que dice, no me gusta el cine colombiano, pero le preguntamos cuántas de las 43 películas del año pasado viste, y dice una o dos o incluso 5, y sigue siendo un margen absolutamente ridículo para tener una idea de qué es el cine colombiano. Bueno, los festivales han sido fundamentales en la historia del cine siempre. Eh, Porque a medida que se van haciendo películas, primero empieza a darse un mercado establecido, pero se empiezan a dar caminos narrativos, estéticos, exploraciones que se encuentran por fuera de ese mercado establecido. Entonces los festivales siempre son la oportunidad de ver lo que no está disponible para todo el público de forma abierta o en el mercado normal, natural. Eso ha hecho que los festivales sean una oportunidad de exhibición alternativa. No es como, como no pude mostrar mi película al público, voy a los festivales. No, los festivales también son el público, solamente que son quizá un público más especializado con otras búsquedas. Es un público que quizá se hace más preguntas, que quizá tiene algunas herramientas y elementos de formación adicionales que los llevan a buscar quizá la diferencia. Lo que pasa es que el universo de los festivales cada vez se ha ampliado y se ha expandido más, entonces existen más opciones para más tipos de trabajos diferentes. Creo que lo que sucede al respecto de los festivales en el campo internacional, en una correlación con nuestros productos locales, no es que los realizadores estén buscando una validación afuera, que es uno de los fantasmas que persigue a cierto cine, y es como está hecho para festivales. No es que se esté buscando esa validación internacional, sino que el público local a veces exige esa validación. Pensemos en un caso como el del Abrazo de la Serpiente. Es una película que cuando se estrena tiene una respuesta relativamente positiva del público, pero no la respuesta necesaria. Y solamente hasta que tiene una nominación al Oscar, entonces termina teniendo en su reestreno una respuesta muchísimo más amplia. Somos un público que no creemos en nuestros propios productos hasta que alguien nos diga que valen la pena. Y eso pasa en todos los ámbitos y en todas las situaciones. Pero lo que sí creo es que el cine en el mundo es un ejercicio global en términos de audiencias. Y como no tenemos un público que esté dispuesto a búsquedas diferenciales, cuando una película logra entrar en el mercado internacional de los festivales, al mismo tiempo empieza su proceso de reconocimiento. De reconocimiento no solamente porque se diga que está en tal o cual selección o gane tal o cual premio, sino de los realizadores mismos y de los productores de entender con quién dialoga ese tipo de producto, para luego poder hacer eventualmente un análisis de cuál es el nicho de mercado al que se pueden enfrentar en su ejercicio de exhibición local. Primero, el concepto de formación de públicos es un poco un concepto prostituido, porque con el tiempo cualquiera que haga cualquier cosa dice que está formando públicos. Y luego viene la pregunta de si al público hay que formarlo, ¿no? Lo que creo es que no es una responsabilidad que vaya en una única cabeza, sino que es una responsabilidad compartida. Y como responsabilidad compartida hay
una importancia grande de parte del Estado, porque el tema profundamente al final tiene que ver con educación. Y posiblemente si empezamos a aplicar correctivos desde ya para que haya un mayor interés en el cine local, pero yo creo que el tema no es el cine local, es el cine diferente, es una búsqueda más expandida, el querer entender otras miradas y no quedarse todos viendo lo mismo y circulando sobre los mismos discursos que hegemónicos. Necesitamos entender cuáles son las otras voces en el mundo, ver más cine latinoamericano, ver más cine europeo, ver otro tipo de cine norteamericano, ver cine asiático, acercarnos a que el cine es una herramienta para comprender el lugar donde vivimos como planeta. Si eso se empieza a construir, seguramente va a haber un mayor interés en ver nuestro propio cine. Ahora, que si se empiezan a tomar correctivos desde este momento, desde el campo de la educación, no lo vamos a ver pronto. Vamos a verlo dentro de unos años, porque lo que sí tenemos son audiencias formadas al vaivén del mainstream, ¿no? De lo que el mercado ofrece y con lo que más presiona. Claro, existe una responsabilidad de los realizadores de por lo menos tener claro a quién están apuntando con sus historias. No quiere decir además esto que todas las películas tengan que tener públicos masivos. Hay películas colombianas que cuando uno se acerca a ellas, al tipo de contenidos, se da cuenta que son de nicho y que tienen un público pequeño por su interés inicial, que quizá ese público se pudiera con estrategias expandir, pero que no quiere decir que esa película va a ser 1 millón de espectadores por más de que se aplique una estrategia de mercadeo, de comunicación o de marketing, lo que sea, sino que las películas también tienen su público natural y eso no podemos terminar de romperlo, termina de romperse en un proceso casi que histórico. Si uno piensa en una película como El vuelco del cangrejo, que estuvo sobre alrededor entre 18 y 20 mil espectadores en salas de cine, con el tiempo, con la cantidad de veces que ha pasado en televisión, con el interés en las escuelas de cine, con el paso por los cineclubes y cinematecas, por su paso por los festivales y retrospectivas, estoy seguro que es una de las películas que más se ha visto. Pero porque es que la evaluación de la audiencia no puede ser una evaluación únicamente desde la taquilla en el momento en que la película está en las salas de cine. La evaluación de la audiencia es una evaluación muchísimo más amplia, porque las ventanas de distribución también son mucho más amplias que solamente saber si la película entró en cuántas salas y cuántos espectadores tuvo en la primera, segunda y tercera semana y cuánto tiempo estuvo en cartelera. Evaluar el impacto, el interés, la trascendencia o el éxito de una película solo desde esa perspectiva es una mirada muy, muy cortica. Y es una mirada que lo que hace es privilegiar el mercado básico. No podemos comparar la salida de una película colombiana en theatrical, en taquilla básica, con la salida de una película internacional que tiene un ejercicio global de comunicaciones. Porque lo único que nos llevaría como respuesta es, entonces no hagamos más cine colombiano, porque si no tiene sentido si no va el público. No es cierto. El público termina yendo en un proceso histórico. Sí, los directores y productores y en general los equipos que hacen posible el ejercicio cinematográfico tienen claro que esto no es una cosa que se determine exclusivamente por esa taquilla inicial. Yo creo que en eso sí hay una conciencia y cada vez los productores tienen una mirada más de largo plazo, de qué hacer más allá del estreno local con sus películas, de encontrar agentes de ventas, de tener un diálogo coherente y sensato con los exhibidores, de entender cuál es el proceso de la exhibición y la distribución como un conjunto orgánico. Cada vez más eso es parte, digamos, del día a día y de los comunes denominadores del crecimiento de nuestra cinematografía. Sin embargo, lo que hay que entender es que en el caso de los estrenos en salas de cine, esto es un negocio privado. Y como negocio privado, responde a las leyes del mercado. Y si una película no funciona, la van a sacar. Y entonces ahí vienen las responsabilidades ya de la audiencia misma. No solamente de los realizadores, no solamente del Estado, pero sí las responsabilidades, por ejemplo, de los medios de comunicación. Nosotros hablamos
constantemente con todos los medios, y encontrar un espacio para el cine colombiano es mucho más complejo, por lo que decía, porque hay cada vez más producto, pero no solamente por eso, porque el medio de comunicación juega en un círculo vicioso. Este contenido siento que no genera tanto interés en mi audiencia. Como no genera tanto interés en mi audiencia, no le voy a dar tanto espacio. Como no le doy tanto espacio, no va a generar tanto interés en mi audiencia. Sigo sintiendo que este contenido no genera interés en mi audiencia. Entonces, lo que hace el medio de comunicación es creer que ayuda al cine colombiano, pero sí sentir que con el cine extranjero, que más interés causa naturalmente, sí estar haciendo una labor constante de comunicación. Bueno, lo primero es que hay que separar que documental y corto no hacen parte de la misma bolsa, mientras que el corto es un formato, el documental es un género. Y los cortos son películas, solamente que de una extensión menor. Y puede haber cortos documentales, de ficción o de animación, así que no es comparable la situación de ambas cosas. El caso del documental es un caso que en los últimos años es maravilloso porque ha revelado el interés de unas audiencias que son pequeñas, pero que son sólidas y valiosas para hacer que sean posible su existencia en las salas de cine. Y eso no lo veíamos antes, casi que todos los documentales estaban destinados a ir a la televisión, eventualmente a otras plataformas, pero no a estar en salas. Y lo que recientemente ha demostrado Amazona, Silencio de los Fusiles, Señorita María, Ciro y yo, es que existe un público, pero es un público que de todas maneras sigue siendo pequeño. No es el público que va a generar completamente la recuperación, pero que está bueno que puedan estar los documentales con una vida mínima digna en las salas de cine. Creo que en eso hay una apuesta importante de parte de los exhibidores por hacer eso posible, por salirse del miedo a que eso no va a funcionar y no va a reaccionar, por plantearse estrategias alternativas. Y al final con lo que decía de que esto es un mercado, si eso funciona, pues seguirán pasando documentales en las salas. Para los exhibidores es una cosa muy sencilla. ¿Llenan las salas o no? ¿Se compran boletas para ver eso o no? No hay un pensamiento social o de trascendencia ni histórica ni cultural. ¿Esta película genera espectadores o no? Y sobre esa lógica básica, ¿se quita o se pone? Entonces, lo que pasa en el proceso anterior es lo que termina siendo importante para esa subsistencia. El caso del corto es completamente diferente. En el corto, la necesidad de encontrar espacios alternativos por no ser un formato comercial es todavía más compleja. Es una necesidad mayor y más amplia, porque al final una cinematografía que no tiene un proceso sólido de cortometraje, de fortalecimiento de sus realizadores, de generación de cantera, es una cinematografía que con el tiempo está destinada a desaparecer. Si en el país no existe un movimiento de cortometraje sólido y fuerte, no existirá una cinematografía sólida y fuerte en el futuro. Bueno, pues la evolución es gigantesca, pero no es una cosa que haya pasado solo desde el corto, no es una cosa que hayamos hecho solo en Black Velvet, es el conjunto de muchas situaciones. No es solamente el impacto de un trabajo como el de Hugo Shorts, que ha sido un impacto importante, sino que es la suma de muchas conciencias. Creo que en la medida en que también tenemos una cinematografía que crece en tantos niveles, la claridad sobre la importancia del corto entra desde lo institucional, desde los eventos, desde los productores, desde el acompañamiento de las autoridades cinematográficas. Es una cosa muchísimo más amplia, y ese conjunto de relaciones es lo que ha permitido que las cosas vayan creciendo. Yo lo que siento es que, por supuesto, las cosas han cambiado y han mejorado y cada vez están direccionadas en un camino más positivo. Si nosotros pensamos en hace 15 años, cuando nació In Vitro Visual, que es lo que posteriormente se volvería Hugo Shorts, pues teníamos exhibiciones que máximo podíamos hacerlas, por lo menos desde nuestro ejercicio, en un bar, un poco alternativo, sin las condiciones técnicas, pero empezaba
a construir la coherencia de conectar un sector en torno al cortometraje. Si lo veo hoy con un festival que tiene 15 escenarios, cerca de 37,000 espectadores en 8 días solo viendo cortos, las cosas han cambiado, por supuesto, en positivo, pero no son para nada suficientes. No es para nada el estado ideal de las cosas y todavía falta demasiado para uno poder sentir que esa cantera del cortometraje, pero que además esa funcionalidad del cortometraje como menú de degustación para abrirle las papilas gustativas al público en torno a ver diferentes tipos de cine, le falta muchísimo. Le falta muchísimo porque seguimos teniendo demasiada ignorancia como audiencia en torno a lo que es el corto. Y algunos procesos nacionales, como los de los cortos en salas, que tienen una filosofía muy positiva desde la base de su construcción, desde la razón de ser, con el tiempo han terminado siendo deformes y han terminado dañando a nuestros públicos. Cuando se ven tantos cortos malos en las salas de cine, para el público el cortometraje es esa cosa mala que hacen los estudiantes, que me toca aguantarme antes de una película buena, que sí es por la que pagué a ver y que me obligan a verla. Entonces, todavía hay muchos procesos en donde tenemos que seguir cuidando esa misma formación de públicos en torno a formatos tan complejos como el del corto. Bueno, desde Black Velvet la relación con los productos es muy diferente y en muchas etapas. No existe como un modelo único desde el cual trabajemos. Sí ha empezado a pasar que con el tiempo nos involucramos en los procesos con mayor antelación para que, digamos, se vuelvan un poco más sólidos. Siempre los productores llegaban con su película hecha a pedirnos que empezáramos a pensar en su estrategia de comunicación o lanzamiento. Cada vez más con el tiempo estamos involucrados incluso antes del rodaje, durante el rodaje. El proceso es mucho más orgánico y creo que tiene que ver con una conciencia de los productores de que esta es una etapa tan difícil, tan compleja, la de encontrar públicos, la de definir las audiencias que saben que necesitan un trabajo muchísimo más profundo, y la profundidad del trabajo también tiene que ver con el tiempo y con el conocimiento de la película en sí misma. Así que si uno se involucra mucho antes, con seguridad puede dar mejores resultados o por lo menos tener más claras las limitaciones de la película. Las películas con las que trabajamos básicamente cumplen dos características: que nosotros queramos trabajar con ellas y que ellas quieran trabajar con nosotros. Nada más. No es un tema, no estamos pensando en que nos gusta solo un tipo de cine, no estamos pensando en géneros o cosas por el estilo, no estamos cerrados a ningún tipo de propuesta. En general, queremos desde la labor que hacemos y desde los servicios que prestamos contribuir a que ojalá cada día tengamos un cine colombiano mucho más sólido. Claro, hay también condiciones económicas. Nosotros comenzamos lanzando cortometrajes y esto también tiene unas condiciones económicas si queremos pensar en sobrevivir como empresa. Los cortometrajes en general no tienen presupuesto. No tienen presupuesto casi que ni para rodarse, mucho menos para lanzarse. Así que vender unos servicios que nadie estaba dispuesto a pagar, no porque no los quisiera, sino porque no tenía cómo, hacía que estuviéramos un poco destinados a desaparecer. Entonces, lo que a nosotros nos ha pasado en el camino es, sin dejar de pensar en lo importante, hemos tenido que construir estrategias alternativas para que eso importante siga sucediendo, pero nos dé la posibilidad de tener una viabilidad como empresa. Entonces, cuando hacemos o desarrollamos procesos como el de In Vitro Visual todos los martes, que luego se vuelve Bochor Sessions en Tonalá, es como, no podemos seguirle cobrando a un realizador para lanzar su corto. Más bien inventémonos un esquema donde le ofrezcamos una premier semanal a los cortos en Colombia y no les tengamos que cobrar porque está financiada desde otros ángulos. Entonces ese ha sido de alguna forma como los giros que hemos dado. Y es no porque no sea posible vivir de lo que queremos hacer, vamos a dejar de hacerlo.
vamos a encontrar otros caminos para que sea posible seguirlo haciendo y al mismo tiempo sobrevivir. Sí, absolutamente el mercado se ha expandido por completo. Es que cuando estamos hablando de los finales de los 90, de los últimos años de los 90, estamos hablando de 2 o 3 escuelas de cine. En este momento existen 67 programas profesionales o técnicos de formación cinematográfica en el país. La cantidad de gente, digamos, interesada en entrar en este mercado y en formarse es gigantesca, y eso mismo tiene una relación directa con la cantidad de productos. Si en el 2003, en 2004, recibíamos en In Vitro Visual entre 50 y 80 trabajos audiovisuales, cortometrajes nacionales, hoy nos estamos enfrentando a 300, 350 en los últimos años, incluidos videoclips. Entonces, por supuesto hay una expansión, pero eso mismo genera unos retos muy complejos. Si hay cada vez más producto, visibilizar el producto es cada vez más complejo. Si hay tanta gente estudiando cine, por supuesto, también hace que esa mano de obra no tenga los mismos costos, porque hay un exceso de oferta y la demanda relativamente se mantiene estable. Entonces, la misma expansión del sector hace que se enfrente a otros tipos de retos para su continuidad. Digamos que lo que hay que entender es que el cine es un oficio, y como oficio es un oficio que necesita desarrollo. Y al necesitar desarrollo, lo que necesita es que se sigan haciendo constantemente más productos. Cuando yo hablo de una cinematografía joven, es que nosotros medimos nuestros productos con una vara muy injusta. Una persona que hace una primera película está haciendo una primera película, se está enfrentando a un primer proceso, y seguramente ese proceso será sólido en el caso de un largometraje si ha hecho más cortos atrás, porque tendrá más seguridad en el set, porque tendrá más claro el tipo de historias que quiere contar, porque como autor se habrá reconocido mucho más, porque también habrá explorado sus historias, pero sus audiencias. Y este es como oficio, solo tiene posibilidad de desarrollo con la continuidad. Por supuesto, lo que hemos tenido es una continuidad en nuestros realizadores. Si no existiera continuidad, no tendríamos ya nombres tan sólidos y procesos que tienen, digamos, esa mirada de futuro tan clara como los que estamos teniendo. Digo que la pregunta sobre la continuidad es extraña, porque es como si estuviéramos evaluando este sector no con la misma vara que se evalúa a los otros. Y entonces los músicos siguen haciendo música después de hacer una primera obra, y los escritores escriben después de hacer una primera novela. Pues por supuesto, todos tienen que seguir haciendo, porque el proceso de desarrollo, ya fuera en el arte o en cualquier otra actividad, tiene que ser un proceso de desarrollo de crecimiento y dominio de la técnica, del arte, del conocimiento en torno a cómo hacer esos productos. Creo que nuestro mayor punto de evolución en el nivel narrativo, porque por supuesto hemos superado muchísimos baches técnicos, es que los resultados evidencian diversidad. Que por eso mismo no podemos meter todo el cine colombiano dentro de una única bolsa, ni podemos decir que el cine colombiano es siempre eso mismo de narcos, prostitución y pornomiseria. Cada vez más existe miradas alternativas por parte de los realizadores. Una cinematografía sólida se construye de tener no solamente muchos productos, sino muchos caminos en sus formas narrativas. Y tenemos desde procesos de experimentación muy interesantes que casi que se vuelven solamente ejercicios estéticos, hasta búsquedas narrativas que están en una tendencia de tratar de encontrar una relación coherente con las audiencias, hasta búsquedas artísticas que se encuentran en el intermedio. Lo que uno va viendo a medida que avanza el cine colombiano es que se expanden los caminos. Seguramente año por año uno podría ver tendencias sobre las historias, acercamientos,
preguntas que se hacen los realizadores. Por supuesto, cosas como que seamos un país que ha estado tanto tiempo en guerra, pero que entra en un proceso de paz, pero que fue el mayor exportador de cocaína, son cosas que son innegables dentro de nuestra sociedad y cultura y van a permanecer como parte de una de los caminos narrativos por siempre. Es que no por un tiempo. Y esta cosa de, estamos agotados del tipo de historias. ¿Acaso están agotados los alemanes de las historias de la Segunda Guerra Mundial? ¿O están agotados los argentinos de seguir revisando qué les pasó en su dictadura? Porque es que el arte es un ejercicio de revisión constante para saber quiénes somos. Lo maravilloso es que aparte de eso hay muchas otras tendencias. Y ese es el punto evolutivo más interesante. En tanto somos una cinematografía en crecimiento, no consolidada porque aún sigue dependiendo de las herramientas del Estado, el reto más importante es un reto de continuidad. Pero es un reto de continuidad que a su vez revela retos alternativos. Existe continuidad si existe público. Puede que no sea el público de los teatros y de las salas de cine nomás. Es el público de las otras ventanas de distribución. Es el público de las plataformas. Así que ese tema de reto, de la audiencia como reto, es un reto de la distribución, en unos términos más globales. Necesitamos que nuestras películas además no solamente tengan una primera exhibición en el mercado local, sino que estén buscando otros tipos de mercados para que esa continuidad y viabilidad de los procesos sea sólido. La continuidad también en términos de formación de nuestra gente, de nuestros equipos técnicos y artísticos, es vital. Tendremos mejores películas si la gente hace más películas constantemente, porque lo que irá es puliendo su oficio. La continuidad desde las herramientas diseñadas por las autoridades cinematográficas para hacer posibles los procesos. Necesitamos que desde la Dirección de Cinematografía, que pertenece al Ministerio de Cultura, hasta Proimágenes, que es un fondo mixto, con el SENAC, sean cada vez organismos más independientes que no estén determinados por el vaivén de las movidas políticas. Menos mal ha pasado que casi no ha sido así, que por eso estos procesos han terminado estando muy sólidos, porque han tenido una permanencia en el tiempo. Pero necesitamos hacia adelante cuidar que eso siga siendo así, porque es muy fácil que se desarme si no existe la voluntad política desde más arriba. Así que todos nuestros retos tienen que ver con solidez primero, de lo que se ha construido hasta el momento, y luego con continuidad y expansión de eso mismo. En ese mismo sentido, creer en el cortometraje más allá de su dimensión comercial inexistente es un reto absoluto. Los eventos cinematográficos, pero los procesos de exhibición tan alternativos en general no pueden seguir dependiendo, primero, de un público que no va a ir a pagarlo porque no cree que tenga que pagar por eso. Habrá que formar ese público, pero tampoco pueden seguir dependiendo de las ayudas del Estado. Y en ese sentido, por ejemplo, la conexión con la empresa privada es fundamental. Hay un reto gigantesco de parte de los medios de comunicación, y es de ser conscientes cuál es su papel. Cuando uno dice que los medios de comunicación son fundamentales en este proceso, siempre pareciera que los medios les termina molestando. Es como, yo no tengo que tener ninguna responsabilidad allí. Yo me muevo solamente al vaivén de mi público. Y eso no es cierto, porque existe la necesidad de que el público tenga otras oportunidades para acercarse a otro tipo de productos. Y la gente se guía por los medios de comunicación para eso. Entonces, creo que si lográramos una suerte de pacto nacional como medios de poder entender cuál es su responsabilidad, seguramente esto en los otros retos se podría seguir expandiendo con esa claridad y esa lógica. Como Bogochors, nuestras principales novedades hacia adelante son, uno, un tema de conexión con la tecnología a nivel de análisis narrativo, y esto tiene que ver con entender el VR
la realidad virtual no solamente como un ejercicio de feria, sino entenderlo como una necesidad de expansión mental, intelectual en la forma de concebir y contar las historias, porque hay otra posición de parte del espectador y queremos darle un análisis más profundo a eso dentro del festival, pero por el otro lado más acciones de industria, lograr conectar el corto colombiano más internacionalmente. Ya hemos hecho muchas movidas en muchos festivales en los últimos 5 años, pero estamos más interesados en que puedan venir distribuidores, en que puedan venir instituciones cinematográficas internacionales a ver lo que está pasando acá. Y el festival con su BFM, que tuvo su primera edición en diciembre, que es el Bogotá Film Market, tiene una perspectiva de sobre todo trabajar en el campo de la distribución y la circulación de nuestros propios cortos, pero no solamente en el mercado local, sino en el internacional.